Sono Radio y sus propietarios no asumen ninguna responsabilidad por las opiniones o declaraciones hechas por el locutor y sus invitados. Las declaraciones y los temas de los programas no son necesariamente las creencias de Sono Radio. Este sitio no respalda la violencia y contenidos de odio. No es nuestra intención difamar, discriminar, odiar o molestar a nadie. Buenas noches a todos, nos encontramos nuevamente aquí en su programa favorito, Históricamente Aprendiendo del Pasado. Y pues, hoy miércoles, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesus, para ti y para todo el público que nos está sintonizando aquí en Históricamente Aprendiendo del Pasado, un miércoles más. Y el día de hoy, como bien lo anunciamos en el programa anterior, pues tenemos a un invitado especial del cual hablaremos pues, un tema que es bastante curioso, ¿no? Bastante curioso y bastante interesante, que por ahí muchas personas no conocen cuál es el fondo. Y pues yo creo que ahorita vamos a dar ya la presentación sin más preámbulo, hablar acerca de este tema del cual pues tú nos vas a dar esta primera de sus características, describir a la persona que hemos invitado para este programa especial, al programón del día de hoy. Claro que sí, Charlie, ¿no? Tenemos a un gran internacional, ¿no? Y también nuevamente, ¿no? De España. Estamos hablando de David Palacios Mayoral. Entonces, ¿quién es este personaje? Ya lo hemos visto, o al menos en nuestras redes a través de Históricamente, a través del Instagram también de Sono Radio se ha compartido, ¿no? A este gran personaje que hoy nos visita. Estamos hablando de David, ¿no? Es graduado en Historia de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Génova. También este personaje ha realizado una máster, ¿no? De profesorado y otra de investigación y estudios avanzados en historia. Bueno, en los últimos, ¿no? tiempo se ha dedicado al trabajo final, ¿no? y estudio del nacionalismo, tema que compartir con David sobre la perspectiva, ¿no? y la crítica comparativa del nacionalismo. Asimismo, también es profesor interno para educativo estudio de ciencias sociales, ¿no? con el que repasa o brinda materiales de apoyo a todos los jóvenes, a todos los estudiantes, ¿no? del nivel secundaria, a través del uso de las TICs. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros en Históricamente. Es todo un placer. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, David? David, ¿de dónde nos estás visitando? ¿no? Porque muchos dicen, bueno, España es muy grande. ¿De España estará nuestro amigo David? Bueno, pues os hablo desde una pequeña región de Aragón que se llama Teruel. Es una región que denominamos España vaciada porque, bueno, realmente ha sido vaciada y se han eliminado muchos servicios de esta zona, entonces nos encontramos un poco en despoblación, ¿no? Entonces es la zona en la que yo vivo. Perfecto, David. Perfecto, David. Y justamente ya para ir un poco comenzando acerca del tema que nos compromete el día de hoy, que pues es nada menos que nacionalismo, ¿no? ¿Qué también esta palabra? Porque hacemos un breve recordar aquí en él, pues se habla también del nacionalismo peruano, por ejemplo, del nacionalismo español, del nacionalismo alemán, ¿no? Y cómo esta palabra pues incitó a que se generaran en el siglo XX, y pues justamente vamos a dar un repaso bastante puntual y práctico respecto a lo que es esta palabra, y pues quería comenzar con ello, David, si nos podrías definir qué es el nacionalismo. Bien, la pregunta no es para nada sencilla y son numerosos los autores los que se han entregado al estudio del fenómeno del nacionalismo. Las definiciones en este sentido no son pocas, pero si tuviera que seleccionar una, yo creo que seleccionaría la de Elie Kedourie, en concreto en la obra Nacionalismo. Esta obra fue publicada por primera vez en el año 1960
Y bueno, os voy a leer lo que opina Keduri del nacionalismo. Nacionalismo es una doctrina inventada en Europa al comienzo del siglo XIX. Pretende suministrar un criterio para determinar la unidad de población adecuada para ser de un gobierno exclusivamente propio, para el ejercicio legítimo del poder en el Estado, para la organización de la sociedad. Dicho en pocas palabras, dice Keduri. Esta doctrina sostiene que la humanidad se encuentra dividida de modo natural en naciones, que las naciones se distinguen ciertas características que pueden ser determinadas y que el único tipo de gobierno legítimo es el autogobierno nacional. Bueno, vamos a ver qué quiere decir Keduri con estas teorías tan arduas a veces. Y bueno, con doctrina, Keduri se refiere a una doctrina política. Una doctrina política que reivindica el autogobierno de un territorio. Un autogobierno que, habiendo permanecido asentado en un mismo territorio durante un periodo de tiempo prolongado, comparte o compartir una serie de características. Y bueno, estas características son una lengua, una historia y una religión comunes. Es decir, una cultura y un territorio como base para la reivindicación de este gobierno que ellos consideran legítimo. Perfecto, entonces a partir de ello podríamos mencionar a grandes rasgos que pues la palabra nacionalismo tiene muchas, por decirlo así, connotaciones, ¿no? Y en este caso, como tú mismo lo mencionaste, en la parte del surgimiento lo podríamos decir que pues un hecho o un acontecimiento que marcó un antes y un después en esta palabra o en el desarrollo o en el empleo, mejor dicho, de esta palabra, se podría situar a partir de la Revolución Francesa por allí. David, ¿qué nos podrías comentar? Ajá, sí, el punto de inflexión es precisamente, como comentas, las revoluciones liberales y los nacionalismos. Bueno, el primer ensayo revolucionario fue en el Parlamentario, donde empezó a surgir una serie de ideas como son la Commonwealth, ¿no? La voluntad del pueblo. Surgió un nuevo sujeto de la acción histórica, que es el pueblo y no los gobernantes desde arriba. Ya no era el sujeto de la acción histórica la monarquía, ya no eran los grandes poderes, sino el pueblo como elemento movilizador. Entonces es aquí donde podemos empezar a hablar de desmo y de nación en su sentido moderno. Un poco más adelante veremos las diferencias entre de nación moderno y el concepto tradicional. El punto de inflexión, el cambio de lo que entendíamos hasta ese momento como naciones es precisamente en este momento. Claro, David, ¿no? Y podemos decir que, claro, la cultura indígenas tiene un punto de partida, prácticamente actualmente tiene, de acuerdo a todo en el que se va. Y también, ¿no? En ese sentido puede haber ideas tergiversadas en el mismo. Pero tú mencionaste, ¿no? En la idea de compartir o creen compartir. Entonces, mencionando en ese punto, ¿a qué hace referencia, ¿no? En creer compartir. Ajá. Bueno, esto quiere decir que el nacionalismo es el creador de esa cultura y esa historia comunes. Se cree compartir y a menudo se termina compartiendo. Pero no porque esa cultura se haya desarrollado natural, esa cultura común del espíritu nacional. Se crea desde arriba, como digo, y son las élites políticas e intelectuales las que desarrollan esta cultura, que posteriormente se inculca a las clases bajas. Y eso es lo de revoluciones liberales y nacionalismos. La creencia populares es clave para comprender el nacionalismo y las identidades nacionales. Es decir, tenemos que tener en cuenta que es fundamental la aceptación de esta cultura por parte de todos los ciudadanos que pertenezcan a esta imitación nacional. Cuando hablamos del concepto de nacionalismo, debemos tener en cuenta que siempre lleva implícito la extensión a la masa de la población, perdón. Y esto solo es posible en este momento.
¿Por qué es posible en este momento? Porque atendemos a un gran desarrollo tecnológico y de las comunicaciones y además comienza a desarrollarse un sistema educativo, entonces esto es lo que posibilita este traspaso a las masas de nacido en... ¿Cómo se hace para que un grupo de personas crea pertenecer a este colectivo nacional? Pues haciendo uso del arte, la literatura y la historia como principales herramientas generadoras de esa conciencia nacional. El papel de la historia en la construcción de las identidades nacionales es muy importante porque dota de un marco histórico común a toda la nación. Y bueno, esto se aprecia muy bien en las historias apologéticas del siglo XIX, las historias nacionales que hacían una apología de las naciones, donde hay un claro interés de exaltación de la nación y de sus personajes más. Interesa en estas historias, sobre todo, mostrar el enaltecimiento, como digo, de estas figuras heroicas, y se demoniza a aquellos personajes que son considerados enemigos. Pero bueno, hay que tener cuidado. No sería correcto pensar que estas historias son una gran mentira, ni la historia en general tampoco, pero sí hay que ser conscientes de que poseen un cierto grado de invención. Y bueno, la invención se encuentra en dotar un marco nacional a la historia. Lo que hacen estas historias es tratar a las naciones como si siempre pudieran ser historiable y bueno, muy a menudo como si desde el principio de los tiempos se tratara. Es decir, se habla de las naciones como un origen eterno, como si hubieran existido desde el principio de los tiempos. Bueno, otras veces las historias nacionales no hablan de la nación como un origen desde el principio de los tiempos, pero sí que se la antigüedad proporciona legitimidad a las naciones, por eso se recurre a este proceso de invención. Eric Hobsbawm llamó eso la invención de en una obra magnífica que Ranger y que lleva el mismo título, La invención de la tradición. Hay algo que faltar ahí, David, ¿no? En relación a que la identidad de los colectivos es del manejo, conocimiento, la intervención o el manejo, ¿no? de la historia, del arte, y lo arraigo un poco en el Perú, también, ¿no? va por esa línea. Entonces al joven, en nacionalismo, su identidad por su patria, por su sociedad, debe pensar, ¿no? Pensar por el manejo de su pasado. Yo te pregunto aquí, David, ¿no? ¿Es necesario listo? Y como bien estabas mencionando, ¿no, David? Sobre el nacionalismo, ¿no? La importancia en este caso de que las personas, los jóvenes, los más pequeños, ¿no? mediante el involucramiento de las colectividades, que es muy necesario, asimismo también el manejo, el conocimiento a través de la historia, el arte, la literatura, que va a hacer este desarrollo o este fortalecimiento en el nacionalismo, así como en el Perú también, pues, ¿no? Es importante que el joven o la persona como tal conozca su historia, ¿no? Conozca en dónde vive, conozca el distrito, conozca qué sucedió ahí, qué acontecimientos, qué legado tiene, ¿no? de sus antepasados, y a partir de eso podríamos decir que es necesario, David, para una construcción de su nacionalismo. Bueno, yo diría que no, o sea, diría que sí es necesario que para construir una identidad nacional se haga uso de estas cuestiones, pero no diría que sea algo positivo. Yo lo que creo es que la historia no debe servir ni a intereses nacionalistas ni tampoco a intereses políticos. Entonces pienso que lo que debería estudiarse en los niveles primarios debería ser una historia deconstruida con carácter crítico, sin atender a estos mitos que se crean desde el relato nacionalista. Sí vería con buenos ojos y de forma positiva aprender la cultura de un determinado territorio, el arte, la historia, pero no con fines adoctrinadores, si es que puede llamarse de esa manera. Correcto, Adri, ¿no? Claro, va por esa línea, ¿no? No utilizar al menos el nacionalismo para beneficio propio,
que la historia nos ha demostrado, ¿no? Que a través de diferentes gobiernos ha sido utilizado para beneficio personal o para un movimiento político. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a una primera pausa musical. No se muevan, todos los que nos están escuchando pueden escribirnos a través del sitio web de Sono Radio enviando su saludo, ¿no? Para David, o si ustedes también desean que enviemos un saludo para alguno de ustedes o sus seres queridos. Vamos a la primera pausa musical y regresamos. Ya volvemos aquí por Históricamente Aprendiendo del Pasado. Bien, y justamente, David, ya regresando de esta pausa musical, tenía una duda, una inquietud que me trajo lo que justamente venías mencionando el bloque anterior, que es respecto a las naciones, si es que éstas vendrían a ser creaciones o no. Y a partir de esto te quiero consultar, ¿no? Si las naciones son creaciones y no realidades naturales, y qué es lo que quieres decir con esto, o sea, ¿a qué te refieres con lo que mencionabas en el bloque anterior? Sí, absolutamente. Las naciones son creaciones y son creaciones llevadas a cabo por el nacionalismo. No son las naciones o los pueblos los que hacen el nacionalismo, sino que es a la inversa. Y bueno, esto puede sonar un poco extraño porque viene a contradecir lo que tradicionalmente se ha entendido como naciones. Parece que los nacionalismos reivindican gobernar naciones ya forjadas naturalmente, pero la realidad es que esas naciones se crean por acción del nacionalismo, como digo. Ya lo hemos dicho, el nacionalismo hace uso del arte, la literatura y la historia para crear esas nacionalidades, para crear un sentimiento de pertenencia a una determinada unidad política que además debe poseer un gobierno autónomo. Entonces, ¿cómo se extiende esa cultura común? Pues bueno, haciendo uso de los medios de comunicación y del sistema educativo fundamentalmente. Y bueno, existen diferentes formas de catalogar las naciones y los nacionalismos. Si aceptamos que las naciones son realidades naturales, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, una gran cantidad de historiadores de la corriente modernista, de la que después hablaremos, tampoco lo están, podríamos encontrar dos tipos de nacionalismos en función de eso, de aceptar las naciones como realidades naturales. Entonces podríamos hablar de los nacionalismos unificadores y de los nacionalismos disgregadores. Los nacionalismos unificadores son aquellos que se forzan por la unión de varios territorios que se encuentran repartidos en diferentes estados. Y el objetivo de estos nacionalismos es formar un único estado por compartir una cultura común, una cultura que, como digo, ha sido creada. Ejemplos de nacionalismos unificadores son el caso italiano o el caso alemán, con sus respectivos procesos de unificación. Y bueno, un ejemplo que apoya muy bien la teoría de que los nacionalismos crean a las naciones y no a la inversa, lo encontramos en Italia, y en particular en una famosa frase pronunciada por Massimo d'Azeglio, que tras la unificación italiana afirmó que ellos ya habían hecho Italia, pero que todavía tenían que hacer a los italianos. Esto es una frase muy, muy trascendental. ¿Cómo iban a hacer a los italianos? Pues con la invención de la tradición que mencionamos anteriormente, reconstruyendo la historia de la unificación, hablando de grandes héroes, hablando de mártires caídos por la patria, con símbolos, con conmemoraciones. Garibaldi, por ejemplo, se convirtió en un gran héroe y el país está completamente lleno de conmemoraciones a su persona. Pero bueno, vamos a ir poco a poco porque quiero hablar un poco más tarde sobre la industria de la conmemoración. Estamos de momento con los tipos de nacionalismo según esta percepción que os comento, que son realidades naturales, que no son realidades naturales, que son construcciones, pero esta definición asume que son naturales. Entonces, junto a los nacionalismos unificadores encontramos los nacionalismos disgregadores. Los nacionalismos disgregadores se diferencian de los unificadores porque surgen de la independencia respecto a otros estados, generalmente respecto a imperios. Y bueno, este es el caso, por ejemplo, de Grecia tras su independencia del Imperio Otomano en las oleadas revolucionarias que hubo en el siglo XIX.
Pero lo son también todas las naciones latinoamericanas que surgieron de procesos de independencia de las antiguas colonias de estados europeos, como es también el caso de Perú, ¿no? Que se independizó del imperio de la monarquía hispánica. Pero incluso Estados Unidos, que tiene, como todos sabemos, una fuerte conciencia de identidad nacional, forja su identidad respecto a la independencia del Imperio Británico, o sea, nacionalismo independentista. Aunque, a diferencia de otros nacionalismos independentistas, el estadounidense no habla de una recuperación de una felicidad y de una libertad previa que existiera anteriormente al sometimiento por parte del imperio de otros nacionalismos. Y bueno, en el caso de Estados Unidos es evidente por qué no se habla de esto. No podemos hablar de estadounidenses sometidos al imperio británico previamente a la colonización de América porque, bueno, pues evidentemente no había población inglesa en ese territorio. Pero como he dicho ya antes, los marcos de las historias nacionales se crean, es cierto, y tienen ese componente de invención, pero han de prestarse a una lógica y deben de ser coherentes para poder tener éxito, con lo cual no se puede mentir. Entonces no podríamos hablar en el caso estadounidense de una recuperación de libertad y felicidad primigenia de un pueblo porque, bueno, pues ya lo he dicho, es evidente, no había población inglesa, ¿no? En esta región. Y bueno, por no enrollarme demasiado, continuando con los tipos de nacionalismo por ahora, creo que la catalogación que hace del nacionalismo Ernest Gellner se aproxima muchísimo más a la realidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque a diferencia de las anteriores, esta parte de la base de que las naciones son creaciones. Y bueno, en su obra Naciones y Nacionalismos, el profesor Gellner diferencia entre nacionalismos reales y nacionalismos potenciales. Y bueno, hay que decir que los nacionalismos son excluyentes, ¿no? Para que prospere el proyecto nacionalista español tiene que ser en detrimento de otras identidades nacionales, ¿no? Esto nos permite catalogar otra de las características, ¿no?, de este fenómeno. El nacionalismo es excluyente porque eclipsa a otras identidades, ¿no? Correcto, David, ¿no? Una información muy importante en relación al nacionalismo. Has mencionado, ¿no?, el nacionalismo disegregado, el nacionalismo potenciales, y pues ahí, ¿no?, todos los peruanos atentos, ¿no?, a esa situación de la independencia, ¿no?, que ya el año pasado nosotros hemos conmemorado los 200 años de independencia, ¿no?, el 28 de julio, y que también, ¿no?, siempre se habla de qué tanto, ¿no?, de qué tanto los peruanos en la época del virreinato, ¿no?, aquí en el Perú, querían, pues, ¿no?, querían la independencia, que otro sector realmente quería ser aún subyugado a la corona española. Bueno, es todo un debate, ¿no? Todo un debate, yo creo que no solamente en nuestro país, en el Perú, sino en los diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Hablamos de Argentina, Venezuela, Chile, ¿no?, países de Centroamérica también. Pero hay algo importante, David, ¿no? Yo creo que también se debe tener un poco más que claro esto, la definición de naciones. ¿Cómo uno puede interpretar o al menos tener este concepto, ¿no? ¿Cómo se define? ¿Cómo definiríamos las naciones? Bueno, me gustaría poder dar una definición propia de nación, pero bueno, yo no creo que esté a la altura de hacerlo, ¿no? Quizás sería un buen comienzo para iniciar una tesis doctoral, pero bueno, de momento podría dar la que da Benedict Anderson, y en concreto en su trascendental obra Comunidades Imaginadas. Y bueno, os leo cómo define Anderson las naciones en esta obra tan magnífica. Dice Anderson que las naciones son una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas. No los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. Bien, como podemos apreciar en esta definición, Anderson cree que una identidad colectiva no puede desarrollarse de forma natural. Incidimos en esta idea. Sobre todo, piensa Anderson que si posee una extensión que vaya más allá de un conjunto o aldea o pueblos. O sea, para Anderson una identidad no sería nacional, sería una identidad colectiva, sí que puede desarrollarse de forma natural en un espacio geográfico reducido, pues por las relaciones laborales, por el contacto comercial, pero no en un espacio nacional.
Las identidades nacionales engloban un espacio geográfico mucho mayor, por lo que para Anderson solo han podido ser creadas. ¿Cómo se crean? Pues bueno, ya lo he dicho varias veces, mediante el uso del arte, la literatura y la historia, adecuando un marco narrativo nacional. A diferencia de otros autores, para Anderson el origen de esta creación no se encuentra en la edad contemporánea y en las revoluciones liberales, como hemos estado hablando. En concreto, Anderson lo ubica en época moderna con la aparición de la imprenta y la difusión del conocimiento a niveles que antes no eran conocidos. A esto Anderson lo denomina capitalismo impreso. ¿Vale? El concepto de capitalismo impreso es fundamental para comprender las ideas de Anderson. Pero también matiza Anderson y dice que estas identidades que se forjaron a través del capitalismo impreso, de la difusión del conocimiento por la invención de la imprenta, no son tampoco identidades nacionales. Eric Hobsbawm, por ejemplo, a este tipo de identidades, consciente de su existencia, lo denomina identidades protonacionales, y Álvarez Junco también se refiere a ellas, pero lo llama identidades etnopatrióticas. Y principalmente la diferencia que podemos encontrar entre las identidades protonacionales o etnopatrióticas y las diferencias ya propiamente nacionales es precisamente eso, la extensión de la identidad a la masa. Que solo podría alcanzarse ya pues con un desarrollo tecnológico más importante, sin restar la merecida importancia que tiene la imprenta, ¿no? Pero un desarrollo en las comunicaciones mucho mayor para que todo el mundo pueda alcanzar esa cultura. Y bueno, me gustaría mencionar también a Álvarez Junco y a sus identidades etnopatrióticas, en concreto en el caso español, pero bueno, también podríamos hablar del caso inglés o en el caso francés. Para Álvarez Junco, estas identidades etnopatrióticas se dan sobre todo en aquellas naciones que anteriormente a la era de las revoluciones liberales y los nacionalismos habían poseído una monarquía imperial, como es el caso de estos tres estados. En el caso español, por citar a uno que me toca algo más de cerca, esto es fácilmente observable en escritos como los del jesuita Juan de Mariana. Este autor, que escribió a finales del siglo XVI, principios del XVII, hacía un elogio a una tierra y a un pueblo supuestamente español, pero realmente se refería a unos habitantes de un territorio que no constituían una nación. Hablaba de los con la deconstrucción posterior. De hecho, en el momento en el que habla Juan de Mariana, pues en la península ibérica había dos reinos con dos estados independientes, como era el reino de Castilla, ¿no? Por un lado, que fue el que emprendió la conquista, y por otro lado tenemos la corona de Aragón. Claro, encontramos en las fuentes referencias al término Hispania o España. Es un nombre que proviene de la antigua provincia romana, y bueno, hace referencia a un territorio geográfico, pero no a una nación. En este momento, cuando estamos hablando de Hispania, no estamos hablando de la nación española, ni tampoco luego cuando se traduce la obra de Mariana al castellano y se intercambia el concepto Hispania por España, pues tampoco. De ahí viene la confusión, ¿no? Pero bueno, de hecho también los pensadores griegos en la antigüedad también ponían nombre al territorio y a los habitantes que vivían, pero eso no significaba que tuvieran unas características culturales comunes, ni siquiera una unión política, ¿no? Los griegos llamaban a la península ibérica, los llamaban Iberia, y a los que vivían ahí íberos, pero eso no significa que constituyeran ni muchísimo menos una entidad nacional, ¿no? Y bueno, pues esto es también lo que estaba haciendo muchísimo más tarde Mariana, ¿no? Y no parece tan evidente como nos lo parece en época griega o en época romana. Pero bueno, la verdad es que esto es muy complejo y tampoco tenemos tiempo aquí de adentrarnos en ello, ¿no? Lo ponía como ejemplo, un poco como ejemplo, ¿no? Y bueno, volviendo a la definición de nación, que estábamos con ello, pues no puedo dejar de citar también a la definición de nación que aporta José Álvarez Junco, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, ya está jubilado, pero tengo que decir que estoy muy agradecido porque he aprendido mucho de los libros y obras de Álvarez Junco. Y bueno, en su obra Dioses útiles, Naciones y Nacionalismos, publicada en su primera edición en el año 2016, pues define nación de la siguiente manera que os leo a continuación.
Dice Junco que son las naciones un conjunto de seres humanos entre los que domina la conciencia de poseer ciertos rasgos culturales comunes. Es decir, de ser un pueblo o un grupo étnico y que se haya asentado desde hace tiempo en un determinado territorio, sobre el que cree poseer derechos y desea establecer una estructura política autónoma. Bueno, en esta obra, que recomiendo encarecidamente a todo el mundo que la adquiera, Álvarez Junco trata de englobar, matizar y o esclarecer todas las visiones que tienen los autores modernistas sobre el surgimiento de las naciones y los nacionalismos. Los autores modernistas son aquellos que hablan de las naciones como algo creado y no algo natural, frente a los historiadores esencialistas o primordialistas que consideran las naciones como realidades naturales y eternas. Sí, perfecto, David. Justamente yo creo que ha sido un repaso bastante interesante con respecto a lo que es la definición o la concepción acerca de lo que son las naciones, ¿no? Y es muy interesante el punto que mencionaste, por ejemplo, acerca de España, ¿no? Como fue una antigua provincia romana, Hispania, pero pues en ese entonces no se hablaba de un nacionalismo, ¿no? Sino, yo creo que en el próximo bloque vamos a poder hablar acerca de ello, ¿no? De cuándo fue el tiempo exacto que se comenzó a acuñar o se comenzó a concebir lo que es ya el concepto de nacionalismo. Si en la antigüedad, por ejemplo, ya más o menos las personas de su tiempo habían definido o desarrollado algo similar a ello. Entonces, nos vamos a nuestra segunda pausa musical y ya regresamos aquí por Históricamente Aprendiendo del Pasado. Y bueno, continuamos, ¿no? A todos los que nos están escuchando, no se olviden de seguirnos a través de nuestra página de Instagram, Históricamente, ¿no? ABP también a través del Instagram, bueno, del TikTok, ¿no? De Históricamente, que estamos subiendo también contenido ahí muy relevante sobre los sucesos que estamos hablando en cada uno de nuestros programas. Y también a todo el público no se olvide de seguir a Sono Radio, Expresa tu Razón. Tenemos diversos programas muy interesantes, deportivos, de literatura, ¿no? Relacionados al bienestar personal, que están muy bien establecidos dentro del sitio web, ¿no? de Sono Radio, Expresa tu Razón. Charlie, continuamos, estamos aquí con David, ¿no? Un invitado internacional, nuestro segundo invitado internacional, también propiamente de España, y nos ha estado hablando, ¿no? Sobre el nacionalismo, el concepto de nacionalismo, que tanto, ¿no? Las sociedades actuales deben permanecer al menos en un colectivo para poder ir desarrollando, ¿no? Este nacionalismo, y así como a través de la historia diferentes, podemos decir, países, monarquías, virreinatos, ¿no? A lo largo del tiempo han podido conocer o desarrollar mucho más este término. Ahora, lo que vamos, ¿no? A partir de lo que ha mencionado aquí David, ¿no? A diferentes autores, ¿no? Vamos a ir un poco en ello, que suelen, o se está teniendo la idea que coinciden, ¿no? En los términos del origen de las naciones. Estamos hablando de los siglos XVIII, siglo XIX. Entonces, a partir de ello, ¿no? No existía el concepto de nación. Si hablamos mucho más atrás, edad, podemos decir, antigua, edad media, no se tenía aún este concepto de naciones, David. Bueno, la verdad es que me alegro mucho de que me preguntes por eso, porque esta cuestión ha dado lugar a no pocos problemas dentro de la historiografía. Sí existía el concepto de nación anterior a la era de las revoluciones liberales y los nacionalismos, pero no significaba lo mismo. La verdad es que, bueno, solemos trasladarnos a la edad contemporánea, ¿no? Para hablar de naciones, y bueno, cualquiera que se haya aproximado a la historia, pues sabe que no es posible hablar de naciones previamente a este momento, ¿no? Pero la verdad es que esto es matizable, ¿no? Y hay que incidir en ello porque la confusión que se genera sobre el concepto de nación previo a este momento, pues muy a menudo es aprovechado por algunos autores primordialistas. Recordemos que los autores primordialistas eran aquellos que concebían las naciones como realidades naturales desde el principio de los tiempos. O sea, imaginémonos una España, bueno, hay obras que lo dicen, poco más que los descendientes de Adán y Eva, ¿no? Eran ya los primeros españoles. Bueno, pues esto es evidentemente un sometimiento de la historia al servicio del poder, ¿no? Un uso político de la historia. Pues bien, estos autores
primordialistas se aprovechan de la existencia de un concepto de nación previo para defender estas teorías que, bueno, ya en pleno siglo XXI pues ya no van a ningún sitio, ¿no? Luego también, por otra parte, tenemos los perennialistas que matizan un poco, ¿no? Y no dicen que las naciones sean realidades naturales desde el principio de los tiempos, sino que más tardías, pero no en época contemporánea, ¿no? Como diría un contemporaneista, no, perdón, un modernista. Bueno, en respuesta a tu pregunta, sí, absolutamente existía el concepto de nación, mucho antes de la era de las revoluciones liberales y los nacionalismos, pero no significaba lo mismo. Hay que diferenciar entre el concepto histórico y el concepto moderno de nación, que es el que surgió con la aparición del nacionalismo en época contemporánea. Me explico. Los siglos XVIII y XIX suponen un punto de inflexión en lo que entendemos como nación. Cuando realicé mi trabajo de fin de máster sobre el nacionalismo español, pues hice un breve recorrido por los archivos digitales de la Real Academia Española para tratar de rastrear el concepto de nación en la historia. Bien, pues en este breve recorrido por los archivos digitales me di cuenta que el concepto de nación aparece ya en el Antiguo Testamento y concretamente se refiere a las naciones como, os voy a leer lo que dice el Antiguo Testamento, dice: fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Bueno, esto hace referencia, y vuelvo a citar unas líneas más adelante del Antiguo Testamento, hace referencia a las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, dice la Biblia. Y bueno, en la editorial que yo he utilizado incluso aclara, ¿no?, en una nota a pie de página, por naciones se refiere a gentiles, concretamente dice la editorial, o sea, las naciones, los gentiles. No significa lo mismo que hoy. Vuelve a sorprenderme de nuevo cuando me encuentro que a finales del siglo XVI encontramos afirmaciones como las del ya citado padre Mariana, ¿no? Y en concreto en su obra De Rebus Hispaniae Libri XX, que bueno, más tarde fue traducida al castellano como Historia General de España, como comentaba anteriormente, pues dice así, ¿no?, la obra de Juan de Mariana. Me convidó a tomar la pluma el deseo que conocí los años que peregriné fuera de España, en las naciones extrañas, de entender las cosas de la nuestra. Dice Mariana, ¿no? Claro, si somos superficiales, ¿no?, y no adoptamos una actitud crítica y de análisis riguroso, pues parece que mentimos al decir que las naciones no existían antes de los siglos XVIII y XIX, ¿no? Mira, la tenemos aquí en el Antiguo Testamento, la tenemos también a finales del siglo XVI con Mariana, ¿no? Pero bueno, si atendemos una vez más a lo dispuesto por Hobsbawm y a la evolución del concepto de nación, porque Hobsbawm realizó un rastreo muy pormenorizado, ¿no?, del concepto de nación a lo largo de la historia, pues vemos que falta el factor clave de la era de los nacionalismos, que es precisamente lo que hemos estado mencionando anteriormente, la voluntad del pueblo. El deseo de ese pueblo de pertenecer a una determinada nación. Pero más que el deseo es el conocimiento, la conciencia de pertenecer a una nación. Y esto es lo que diferencia el concepto de nación histórico del moderno, la extensión de la identidad a las masas de población. Ya he dicho antes que para Benedict Anderson esto se produjo a partir del desarrollo de la imprenta, a través del denominado capitalismo impreso, y que dio lugar a estas identidades protonacionales. Pero esa identidad se resignaba exclusivamente a la élite intelectual. El pueblo no tenía acceso a esa cultura. Estamos en un contexto de altos índices de analfabetismo todavía bien entrado el siglo XIX, ¿no? Y bueno, además existe una confusión, ya lo he dicho también anteriormente, en la traducción de la obra del Juan de Mariana, porque lo que se tradujo como España debió haber sido traducido como Hispania. Y bueno, me parece importante mencionar al respecto lo que dice Keduri, ¿no?, que habla de la importancia del sistema educativo como elemento indispensable para introducir esa identidad nacional a la masa de población. Gellner comparte esta idea, ¿no?, pero además dice que el avance hacia una sociedad industrial y la necesidad de formar obreros cualificados también tuvo mucho que ver en el traspaso de las identidades surgidas en este seno de la élite. Pero bueno, en una edición posterior el propio Keduri rechaza estas ideas de Gellner. Gellner va más allá con lo del sistema educativo que ya había dispuesto anteriormente Keduri, ¿no? Pero posteriormente en una nueva edición Keduri rechaza esto de la industrialización, ¿no? Dice Keduri, ¿no?, que
que es una gran habilidad de Gellner para adaptar el discurso, para adaptar su discurso marxista, ¿no? No lo dice con esas palabras, pero muy parecidas. Bueno, no podemos entrar en la polémica, pero yo creo que basta decir, ¿no?, con que Duri abrazaba la tradición liberal, mientras que Gellner fue un historiador de impronta marxista. Sí, perfecto, David. Creo que has hecho un resumen bastante interesante acerca de justamente cuál es el concepto que había respecto a lo que es el nacionalismo y de dónde justamente se origina toda esta palabra y el desarrollo histórico que generalmente pues ha tenido hasta el día de hoy. Pero algo que también llamó mucho mi atención, y supongo que también la del público, es acerca de esta relación que hay entre nacionalismo y religión. Es decir, si yo me pongo a pensar, ¿habrá alguna relación entre las creencias religiosas y el nacionalismo? No sé si nos podrías hablar un poco más acerca de ello. Sí, bueno. La verdad es que los paralelismos entre religión y nacionalismo pues son muy evidentes, ¿no? Si dejamos de lado los sentimientos y abordamos el tema con rigor histórico, ¿no? Debemos despojarnos de los sentimientos nacionales y entonces pues se entiende mucho mejor, ¿no? Quiero decir que hay que abordar el tema pues como un científico social, ¿no? Si lo que se quiere hacer es historia y no propaganda, pero la verdad es que la mayor parte de las historias nacionales pues tienen un alto componente mítico y propagandístico, ¿no? Entonces, en este sentido, esto es un campo maravilloso ya no solo para los historiadores, sino también para los filósofos, ¿no? y para los sociólogos, entre muchos otros científicos sociales. Bueno, me refería al comienzo de la entrevista, ¿no?, a la definición de nacionalismo de Keduri como una doctrina política, ¿verdad? Álvarez Junco matiza la definición de Keduri y dice que prefiere definirla como un constructo. Esto no es solo por la idea de invención de la tradición recogida por Hobsbawm, que también, sino porque para Álvarez Junco el nacionalismo es mucho más que una doctrina política. El nacionalismo va mucho más allá de la izquierda o la derecha. Y bueno, esto también lo señala Keduri, a pesar de las matizaciones de Álvarez Junco. Benedict Anderson ya se refirió también a esta idea, ¿no?, en la obra que he citado antes, y lo hace bromeando con una tumba a los liberales caídos. No las hay, pero sí tenemos en cambio tumbas a soldados anónimos muertos por la nación, ¿no? Literalmente, Anderson lo que dice es que se facilitarían mucho las cosas si tratáramos el nacionalismo en la misma categoría que el parentesco y la religión, y no en la del liberalismo o el fascismo, ¿verdad? Y bueno, en este sentido tampoco podemos dejar de hablar de Carlton H. y en concreto su obra Nationalism, a Religion, una obra de la que, por cierto, no tenemos una traducción al castellano, pero que no tiene desperdicio, y también recomiendo a todo el mundo que eche un vistazo a la obra de H. Bueno, todas estas obras son de finales del siglo XX, pero actualmente tenemos también un importante auge editorial al respecto, sin ir más lejos, la ya citada obra de José Álvarez Junco, Dioses útiles, naciones y nacionalismos, bueno, pues deja claras estas relaciones entre nacionalismo y religión desde el principio. Pero otra obra reciente de la historiografía española que me gustaría subrayar es la de Ignacio Peiró, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, y que lleva como título En los altares de la patria. Bueno, pues también en esta obra, desde ya el propio título, ¿no?, se pone de manifiesto las relaciones entre nacionalismo y religión. A partir del estudio de estos autores podemos ver que en la construcción histórica de las identidades nacionales se repite constantemente un esquema que se presta al ciclo de nacimiento, muerte y resurrección que podemos encontrar en la Biblia. Los pueblos se consideran a sí mismos como sometidos por un poder externo, por un enemigo que corrompe el ser o incluso la raza. Una raza perfecta, ¿no? Ya fijaos la deriva que puede llegar a alcanzar el nacionalismo. Una raza perfecta de un pueblo considerado magnífico, ¿no? Y que gozaba de una libertad y una esencia naturales, ¿no? Que según los relatos nacionalistas pues fueron corrompidas con la llegada del invasor. Con la llegada de las revoluciones,
se volvería, ¿no?, a esa felicidad pasada. Lo que había que hacer era echar a ese enemigo. Y bueno, un claro ejemplo de esta idea son los liberales decimonónicos españoles, que reclamaban una vuelta a esa libertad primigenia que ellos decían poseer, ¿no? Una libertad que ellos consideraban que se encontraba en las cortes de la Edad Media y que había sido eclipsada por el absolutismo de algunos reyes en época moderna. Quizá por algunos tiránicos inquisidores, depende de quién elabora el relato, ¿no? Porque tenemos varios relatos, depende de las ideas que tenga quien lo elabora, ¿no? Aquí a veces hablamos de dos Españas, ¿no? Una progresista y la otra conservadora. Bueno, no podemos adentrarnos en este tema, pero existen matices respecto a los culpables de esa decrepitud que estaba atravesando España, ¿no?, en ese momento. Y el origen de esto se encuentra en la mal interpretada leyenda negra, ¿no?, que se relaciona con este afán nacionalista de retrotraerse al pasado y adherirlo al propio presente para generar grandeza, ¿no? Bueno, pues a veces no sale bien, ¿no? Y en este caso, pues, con lo de la leyenda negra, pues no sale bien, ¿no? Y nos topamos con cosas como el genocidio de la conquista, ¿no?, de América, o las persecuciones que llevó a cabo la Inquisición, ¿no? No, correcto, David. Entonces va por esa línea, ¿no? El concepto en lo cual también lo religioso influye, ¿no?, en esta construcción o ese desarrollo del nacionalismo. Vamos a una tercera pausa musical. Vamos a regresar ya en este último bloque hablando de algunos héroes o algunos enemigos externos, no solamente en el contexto europeo, sino también en el Perú y aquí en Latinoamérica, ¿no? Varios personajes muy reconocidos que lograron o fueron parte de la independencia de muchos virreinatos aquí en Sudamérica, Centroamérica, ¿no?, que también contribuyeron en toda esa expedición libertadora. Entonces, vamos a la última pausa musical y regresamos. Y bueno, continuamos aquí con el programa. Vamos a ir cerrando ya en este último bloque, ¿no? Hemos estado aquí con David hablando, ¿no?, esta noche sobre el nacionalismo en sus diferentes perspectivas, ¿no?, en diferentes contextos a lo largo de la historia, aquí con Charlie. Entonces vamos cerrando este bloque. Acá va a continuar, en este caso, David, con la idea y qué tanto, ¿no?, los enemigos externos, no solamente para Europa, sino también aquí en Latinoamérica, han sido un determinante o al menos perjudicial para estos colectivos, y así como la importancia de los héroes, personajes ilustres, para fortalecer, ¿no?, ese nacionalismo que hoy en día conocemos, David. Uh-huh. Sí, bueno, la verdad es que la exaltación de grandes héroes patrios, ¿no?, o mártires caídos por la patria es un fenómeno muy común en la construcción de las identidades nacionales, ¿no? Muchas veces se hablan cosas de estos personajes que no siempre se corresponden con la realidad. Me gustaría incidir sobre ese ciclo de nacimiento, muerte y resurrección, ¿no?, que hablábamos anteriormente, y continuando un poco con el nacionalismo español, ¿no? Ahora pondremos algunos ejemplos comparativos con otros nacionalismos. Pues en el nacionalismo español del siglo XIX también se hablaba de una reconquista, ¿no?, de una vuelta a una felicidad primigenia, ¿no? El concepto de reconquista es un concepto muy problemático porque se adhirió al constructo nacionalista en el siglo XIX y fue muy eficaz. Abordando la reconquista en términos nacionales, durante mucho tiempo la historiografía española ha pensado que la monarquía de los reyes católicos recuperó un terreno que nos había sido arrebatado, ¿no?, a los españoles por los musulmanes en el 711. A día de hoy sabemos que los reinos cristianos son posteriores a la llegada de los musulmanes, por lo que difícilmente podemos hablar de una reconquista en términos políticos, ¿no? Pero se hablaba de esa vuelta, esa felicidad primigenia antes de que los musulmanes nos conquistaran, ¿no? Pero lo cierto es que lo que había en Hispania antes del año 711 pues era una monarquía visigoda, y los godos no eran españoles, eran germanos cristianos, primero arrianos y después católicos. Pero para los historiadores del siglo XIX sí que eran españoles, y además la dictadura franquista potenció mucho esta idea desde una perspectiva nacional católica, que ya esta perspectiva ya se venía forjando en el siglo XIX, no es una invención del franquismo en el siglo XX.
Pero bueno, sí que sería acertado desde mi punto de vista, insisto con esto, que es mi punto de vista, ¿no? De que podemos hablar de reconquista en términos religiosos, en el caso español. Es decir, de la recuperación para el cristianismo de un territorio que fue cristiano, ¿no? Antes del 711, eso sí que podría ser coherente, ¿no? Pero no una recuperación para España, porque España no existía, ¿no? En este momento. Esto no está libre de polémica, pero no podemos incidir más sobre el tema. Quizá deberíamos dejarlo para otro día o para otra entrevista, pero sí que me ayuda mucho a explicar este ciclo del enemigo externo, ¿no? Entonces eso, bueno, la cuestión es que tanto para el nacionalismo como para la religión, esa vuelta a una felicidad primigenia pues se obtiene a través de la expulsión de un enemigo invasor, ¿no? o un hereje, un enemigo que por cierto casi siempre es más numeroso, ¿no? y más poderoso, pero que acaba siendo derrotado, ¿no? Gracias a la lucha, ¿no? de un pueblo valeroso y guerrero que no se deja someter. Esto es bueno, pues lo que hacen las historias nacionales, ¿no? El sometimiento a menudo es interpretado como un castigo de Dios, incluso por los pecados o los excesos. Incluso también en el Islam, tras la conquista de Granada, se observa esta idea, ¿no? No estamos hablando en ese momento de identidades nacionales, evidentemente, pero el enemigo externo es algo muy común, ¿no? Bueno, otro ejemplo que se aprecia muy bien esto del enemigo externo, ¿no? Es el relato de la batalla de Covadonga, que está basado en el relato que encontramos en el libro de Judith y de los Macabeos. Covadonga es considerada una gran batalla de los españoles contra los musulmanes, ¿no? Que dio lugar a esa reconquista. Bueno, pues esto es, pues eso, someter la historia al interés nacionalista, ¿no? Según el constructo nacionalista español, primero fueron los romanos los que perturbaron esa paz de los españoles, luego llegaron los musulmanes y finalmente los franceses con la invasión de Napoleón, decían ellos, ¿no? Bueno, pero encontramos muchos más ejemplos en otros estados de esta vuelta a una felicidad primigenia. Lo encontramos, por ejemplo, en el Risorgimento italiano, ¿no? También lo encontramos en la Renaissance, en Cataluña, ¿no? ¿Quién es el enemigo sobre el que se forja la identidad nacional en los países latinoamericanos de habla hispana? Pues el enemigo no es el español, evidentemente. Ese que sometió la cultura y la identidad de los pueblos bajo el yugo de la monarquía hispánica, ¿no? De ahí que asistamos a determinados fenómenos, ¿no? Como recientes, como son la demolición de estatuas de Colón, por ejemplo, que es considerado por muchos como un genocida, ¿no? Pues bien, esto responde a la dinámica de ese enemigo externo que corrompe esa perfecta esencia de un pueblo, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, se reclama la cultura del Imperio Inca, ¿no? Que según este relato, pues fue perturbada por los españoles. Claro, si por españoles nos referimos a personas que venían del territorio de la antigua Hispania, ¿no? Como mencionaba antes, hablando de los conceptos de nación, o de los súbditos de la monarquía hispánica y en particular de Castilla, pues entonces sería una afirmación acertada. Entonces los españoles aniquilaron y destruyeron la cultura inca. Pero no eran estos incas peruanos, como tampoco eran españoles en sentido moderno de la palabra los habitantes de la península ibérica a finales del siglo XV, ¿no? Ni tampoco eran los iberi de la antigüedad clásica o los hispani de época romana o medieval. Los que vivían en el territorio de lo que a día de hoy es Perú, pues eran precisamente eso, incas, ¿no? Entonces, lo que hace el nacionalismo peruano es lo que hacen todos los nacionalismos en proceso de construcción de su identidad nacional, y es eso, hablar de ese enemigo opresor que corrompe, como digo, esa perfecta esencia de un pueblo, ¿no? Que gracias a su valor pues acaba venciendo. Y lo mismo sucede también en México, por ejemplo, con la cultura maya. La gente en España se sorprende, ¿no? de las afirmaciones de López Obrador sobre la necesidad de distanciarse con España, ¿no? Unas declaraciones recientes. Pues bueno, no ha de sorprendernos tanto, ¿no? Si nos ponemos las gafas del estudio crítico del nacionalismo y de la construcción de las identidades colectivas. Lo que está haciendo el presidente de México con estas declaraciones, pues es hacer un uso político de la historia para reforzar esa identidad nacional mexicana, ¿no? En base a ese enemigo externo. Los marcos del relato, pues nuevamente se prestan a cierta coherencia discursiva, pero hay que decir que los mayas no eran mexicanos, ¿no? Lo que eran mayas, precisamente.
Bueno, y aunque los mayas dejaran un evidente legado cultural, ¿no? Hay que insistir en que no eran mexicanos. Por ejemplo, también los reinos cristianos medievales o la monarquía imperial hispánica que vino después también dejaron un legado cultural, ¿no? En lo que actualmente es España, pero también lo hizo Al-Ándalus, por ejemplo, ¿no? Dejó un legado. Y esto no significa tampoco que los musulmanes fueran españoles, por mucho que se les haya intentado muchas veces, ¿no? Incluir junto a los judíos en las primeras deconstrucciones de estas historias nacionales españolas, ¿no? Al principio eran un enemigo y posteriormente con la deconstrucción, queriendo tener un origen remoto de España, pues se incluían también a esos habitantes, ¿no? Porque al final vivían ahí, pero claro, había otras entidades políticas diferentes, otros estados. Al-Ándalus era un estado distinto, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, ¿no? Más o menos. Y bueno, luego por otra parte también la identidad cristiana posee enemigos, ¿no? Esos enemigos que atacan a la fe y que a veces se mezclan con estos enemigos de la nación. En el caso español está muy claro, ¿no? Con el caso de los musulmanes, ¿no? Pero bueno, además de los enemigos, hay que hablar de otro elemento común, ¿no? Entre religión y nacionalismo, que es la existencia y entre otros nacionalismos también, entre sí, que es la existencia de personajes ilustres nacionales. Estamos hablando de grandes héroes, ¿no? O incluso también hombres de letras que se incluyen en las historias nacionales. Y bueno, en el caso español, ¿no? Ejemplifico mucho con el caso español porque es lo que yo estudié, ¿no? En mi trabajo final. En la Edad Media hablamos de la imagen del apóstol Santiago, que se personifica en Santiago Matamoros, ¿no? Como un gran héroe en batalla. O podemos hablar también de la imagen que se dio al Cid Campeador, ¿no? Desde el constructo nacionalista contemporáneo. Ahora sabemos que Rodrigo Díaz de Vivar era un mercenario de frontera que luchaba para quien le pagara y no era ningún héroe español, ¿no? Y otros ejemplos son, por ejemplo, Agustina de Aragón o el general Palafox también en España, que son héroes en la lucha contra el francés, ¿no? Pero hay un largo etcétera, ¿no? Incluso me gustaría señalar que durante la dictadura franquista el relato oficial nacionalista añadió a Franco como otro héroe, ¿no? Y este héroe era el caudillo de España, por la gracia de Dios, ni más ni menos. O sea, bueno. Hemos citado también a Garibaldi en el caso italiano y bueno, podemos encontrar múltiples ejemplos, ¿no? En otras historias nacionales como es Bismarck en Alemania o Juana de Arco en el relato nacionalista francés, pero nos daría aquí para hablar mucho más. Y bueno, en lo que a las historias nacionales latinoamericanas se refiere, también encontramos grandes héroes. Quizá uno de los más importantes es Simón Bolívar, ¿no? En países como Bolivia, Colombia, Ecuador o el propio Perú, ¿no? En Perú podemos mencionar también a Miguel Grau, más conocido como el Caballero de los Mares, o Francisco Bolognesi, o quizás Andrés Avelino Cáceres, por ejemplo, ¿no? En este caso estamos hablando de héroes que cosecharon victorias, ¿no? O que murieron en la defensa de la patria, luchando contra ese enemigo externo que les había sometido, ¿no? El ejército revolucionario de Perú se muestra como glorioso, ¿no? Frente al ejército realista de españoles en este relato. Lo que en las historias nacionales peruanas es visto como un hecho glorioso, en el relato nacional español es visto como una vergüenza, ¿no? Por la pérdida del poder imperial del ya decadente imperio de la monarquía hispánica. Sin ir más lejos, la conquista de Perú, que yo no la llamaré así, sino más bien la conquista del imperio inca, no es vista de igual forma en las historias nacionales españolas que las peruanas. Cuando los intelectuales decimonónicos españoles las escribieron, se encargaron de verlo como algo glorioso, ¿no? De la grandeza del imperio en expansión. E incluso los pintores plasmaron lo que se consideró como grandes pasajes de la historia y fueron expuestos en diferentes exposiciones nacionales, lo que contribuyó enormemente a la difusión de la recién creada identidad nacional española. Hay que decir que el papel del arte en la construcción de la identidad nacional lo estudia muy bien el profesor Tomás Pérez Viejo. Y bueno, si atendemos a las fuentes en Perú, pues la realidad es muy distinta. Fue el momento de genocidio y destrucción, el momento de la llegada de los españoles que sometieron y perturbaron la tranquilidad de un pueblo, ¿no? Ya tenemos otra vez a este enemigo, ¿no? Que corrompe una perfecta esencia de un pueblo, ¿no?
y sin lugar a dudas hubo un genocidio. Dije al principio que la invención de la tradición no es inventarse cosas, sino dotar la historia de un marco nacional, ¿no? Y esto es un claro ejemplo, ¿no? Hubo un genocidio, pero no a Perú, ¿no? Sino a los nativos, que eran incas, ¿no? Quizá vemos más claro que los nativos americanos tampoco eran estadounidenses, aunque sí se les conquistó, ¿no? Y perturbó su paz, pero no tendría sentido relacionarlos directamente con los estadounidenses, porque estos llegaron de Europa, ¿no? Entonces, los nativos americanos podrían elaborar, si quisieran, un nacionalismo potencial con Estados Unidos como enemigo externo. Imaginemos que un día se independizan y forman un Estado, ¿no? Pues podemos intuir cómo se podría construir este relato nacional hipotético, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que es mucho más sencillo relacionar directamente a los peruanos con los incas, ¿no? O a los españoles con los godos, pero no a los estadounidenses con los nativos americanos, ¿no? Como es evidente, ¿no? Por razones evidentes. Por eso digo que la invención de la tradición no es mentir, sino adaptar un marco, ¿no? a una determinada realidad. Y bueno, también me gustaría decir que junto a los grandes héroes, otro paralelismo del nacionalismo con la religión es la exaltación de los mártires. No podemos olvidar la enorme cantidad de mártires que murieron por defender la fe cristiana y que posteriormente fueron beatificados, empezando por el propio Jesucristo, ¿no? Y su crucifixión. En el nacionalismo, los grandes héroes que murieron en batalla son los mártires de la identidad nacional. Uno de los ejemplos más representativos quizá es Marat, ¿no? Que murió durante la Revolución Francesa. Y bueno, Marat se convirtió en un auténtico mártir, ¿no? Al que muchos adoraron durante la deriva totalitaria de Robespierre en la Revolución. Otro ejemplo de la sacralización de los muertos por la patria, pues las tumbas a los soldados desconocidos. Y esto tiene un claro mensaje: el reconocimiento y elevación a la divinidad, ¿no? De quien ha dado su vida por defender la nación. Seguro que todos tenemos en mente aquellas imágenes recientes, ¿no? De Putin bajo la lluvia ante uno de estos monumentos, ¿no? Además dando una imagen de duro, ¿no? Y de respeto. Bueno, además de esta exaltación de héroes en batalla, también son importantes los hombres de letras. Siempre hombres, en el nacionalismo español hablamos, por ejemplo, de Nebrija, Cervantes, Velázquez o Goya, por ejemplo. La cultura comenzó a incluirse en el relato nacionalista español decimonónico en un contexto de decadencia del imperio, ¿no? A falta de grandes batallas, se centró toda la atención en el denominado siglo de oro español. Hay que se hable de hombres de letras en este momento y no de grandes guerreros. En la religión, los grandes doctores de la Iglesia y hombres de letras también dan fuerza, ¿no? A la identidad católica. Por ejemplo, San Isidoro de Sevilla, ¿no? Que bueno, algunos preferimos llamarlo Isidoro de Hispalis, ¿no? Porque Sevilla no existía, ¿no? En ese momento. También nos daría muchísimo de qué hablar, ¿no? Pero no podemos extendernos en este breve recorrido. Todos los símbolos, ¿no? Que encontramos como la bandera o el himno nacional, que se relacionarían con los cánticos del coro de la Iglesia o todo tipo de símbolos secundarios de la vida cotidiana, ¿no? Como por ejemplo el dinero. Sin ir más lejos, en España tenemos la cara del rey, ¿no? En algunas monedas. Los símbolos de la vida cotidiana son muy importantes en la creación de identidades. Y bueno, todas estas características que he ido mencionando se prestan a un modelo del que ya habló Pierre Nora y que Ignacio Peiró denominó la industria de la conmemoración, esa industria de la conmemoración que mencionaba al principio. En los altares de la patria, Peiró es muy claro al respecto. Habla del espacio físico y las festividades como principal herramienta para la forja de esa conciencia nacional. El espacio físico es muy importante porque está pensado para impresionar y dar sensación de poder.